Contanos un poco la historia de este álbum de memorias, ¿no? Uno en un álbum suele guardar cosas importantes, momentos de su vida, momentos que además puede recuperar. Exacto. Como dicen, recordar es volver a pasar por el corazón. Mm. Viste que, bueno, es tal cual lo que decís y tal como lo dice el nombre, es un álbum como si se tratara de un álbum de fotografías de mis maestros cancioneros con los que yo me crié en mi ciudad, en Resistencia, ¿no? Eh, Hay una historia también muy particular que yo después tomé conciencia con los años, digamos, y es que yo podría nombrar, acá en el disco hay 7, ¿no? Ujú. Y uno más que es Cito Segovia, Ah, que claro. fue como un abanderado de esa generación. Estoy hablando de la generación de los 80. Yo a fines de los 80, en el 89, cuando fue el accidente que se llevó la vida de tantos músicos talentosos, entre ellos Cito, ahí en Bellavista. Mm. Yo estaba en quinto año, así que con Cito Segovia ya no tuve un vínculo, apenas lo conocí de pasada, ¿viste? Pero hay algo muy particular en la obra de él, era una obra también muy colectiva, y hay temas, por ejemplo, con Bosquín Ortega Claro. o Lino Mancuello, que a la vez ellos tenían como su andar de cancioneros también, hacían canciones y poesía y música con otros tantos. Entonces, Callega Una, Nero Rodríguez, Raúl Junco, Gustavo Viña, Humberto Falcón, son todos contemporáneos de Cito Segovia. Y solamente Humberto, hasta hoy quien siguió a lo largo de tantos años con un trabajo desde la radio, haciendo difusión, desde los escenarios y grabando discos. Pero los otros, en algunos casos, Nero Rodríguez, por ejemplo, alcanzó a grabar algún disco como es de vinilo, después algunos cassettes, cosas así, y después los otros no alcanzaron a grabar, por ejemplo, Bosquín Ortega. Claro. eh, entonces ocurrió algo que son para nosotros muy reconocidos. Yo he cantado siempre canciones de ellos y de otros más también, ¿no? Porque hay otros cuantos ahí que quedaron un poco guardados. Cuestiones que no sé si la vamos a revelar, digamos, si la vamos a saber por qué, qué sé yo, por qué no se metieron a andar a llevar su música por los escenarios. Lo hicieron algunos en determinados momentos. Entonces hay, por ejemplo, en este disco también como algunas canciones que se están grabando por primera vez. Yo, para tener un hilo conductor, escribí casi 40 décimas con las cuales yo voy presentando a cada uno de ellos Ujú. con algunos rasgos personales, o también relatando algunas cosas, como un homenaje ahí a un boliche que se llama La Bacatada, que todavía está y que de algún modo también retoma la historia de otros boliches donde acostumbraban a encontrarse, no solamente boliches que en la noche se podía ir a tomar una copa, sino, vos decís, lugares, lo de Gillo Bogado, que era un lugar emblemático, pero era un lugar donde se vendían artesanía de los pueblos originarios, se vendían libros, o qué sé yo, el estudio de fotografía de Darós, y yo sabía que si pasaba por ahí me lo encontraba alguno, y a veces se armaba una juntada y cosas así, muy espontáneas, digamos, ¿viste? Ese mundo un poco de bohemia también, Ujú. que es distinto al de ahora, que para juntarse con alguien, para conocerlo, no había más remedio que salir y encontrarse, digamos, ¿no? Entonces, esa un poco fue mi escuela, porque yo lo vivía a todo eso con mucho asombro, ¿viste? Como digo, hay muchos discos que son de memoria, que a lo mejor alguien dice, voy a grabar los temas con los que yo empecé, y te graba una samba, un chamamé conocido, como todos hemos escuchado cosas conocidas, vos decís, Posadeña Linda o El Claro. Río de los Pájaros. Pero en el caso mío, a la vez de que yo iba aprendiendo del cancionero popular argentino, me deslumbraba también con estos tipos que de oficio componían, no sé por qué, como te digo, no sé por qué componían tanto, les gustaba tanto componer
crear canciones, la hacían a veces entre ellos, a dúo, y bueno, eso a mí me marcó profundamente porque yo también, a veces me preguntan en qué momento a mí me hizo el clic o empecé a componer, y yo digo, yo ya arranqué haciendo eso porque como que todos hacían eso, ¿viste? Y ya te llevaba también como a decir, bueno, yo le puedo echar mano a mi canción, ¿viste? Entonces, es un poco también compartir de dónde vengo yo. Cuando escuchan esos temas van a decir, bueno, este viene de ahí, ¿viste? Porque hay veces que uno cuando aparece, como en el caso mío, con una impronta que por ahí tal vez no es tan difundida, no se conoce tanto, a algunos se le da por preguntarse, che, este viene a hacer una renovación, a innovar el chamamé. Yo digo, no, los míos, algunos ya se murieron y tendrían hoy 90 años, tocaban así, tenían como un gesto poético para las canciones, y yo aprendí de ellos, pero bueno, viste que no todo lo registra la industria, no todo se alcanza a difundir, y por ahí se desconoce, pero cuando vos escuchás decía, bueno, sí, este viene de esa matriz. Tal cual. Te escuchaba con mucha atención porque además usaste la palabra bohemia, que me parece un poco lo que une a todos estos personajes que contabas, ¿no? El propio Bosquín, que escribió en revistas, un periodista, es decir, muchos también vinculados al periodismo, ¿no? A la escritura, a la radio. Mucha bohemia. Sí, sí, por supuesto. Y cuando digo bohemia también es una palabra que a mí me parece hermosa, pero no hay que vincularla, como te digo, a la noche, a la copa, a andar, digamos, viste, como se entiende, a andar vagando, ¿no? Mira, yo a veces me encontraba con tipos que después fueron, viste, el Museo del Hombre Chaqueño se llama Artibio Acosta. Bueno, yo me lo encontraba a las noches, Artibio, en esos lugares. A veces se armaba un guiso y no siempre se tocaba larguísimas noches de conversación. Claro. ¿Me entendés? Claro, es por ahí. Y uno en esas ruedas aprendía todo, porque de un filósofo, de un escritor, de un actor, y uno se va nutriendo de todo eso. Y después de ahí, yo por ahí, si salía y cantaba algo, por ahí alguien me decía algo, y yo le decía, bueno, me gustaría conversar con vos. Me esperaban en la casa, Bosquín Ortega me esperaba en su casa, y yo iba y me pasaba el día entero, ¿viste? En esa época me han tratado tan bien, y voy a decir, me citaban un día a la casa y se hacían un tiempo, y a veces yo iba a la mañana y me quedaba a comer y estaba toda la siesta y toda la tarde, y me volvía con libros a mi casa. Y bueno, un poco esa también es la escuela de la música popular, de cómo se va transmitiendo también, ¿no? Coqui, hablábamos hoy un poco con Miguel fuera de aire. Yo soy formoseña y justo vengo de compartir un tiempito con un tío que tiene una pista chamamecera. Y me pregunto, ¿dónde se escucha hoy en Chaco, en nuestra región, música como la que haces vos, música como la que hacen tal vez nuevos artistas vinculados al chamamé o a la música nuestra, digamos? Y por lo general en espacios culturales, por decir bares culturales o teatritos chicos. Yo mismo ahora anduve por Rafaela, por Paraná, me voy a Rosario, a Santa Fe, ciclos donde por ahí puede pasar un guitarrista de jazz. Ahora en Rafaela estuvo Matías Arriazu, por ejemplo, que es formoseño. Los hermanos Arriazu son dos tremendos guitarristas, el papá también, y ellos dedicados, por ejemplo, por decirte con tirados más al jazz, ponele. Y yo he compartido mucho en lugares así, en teatro. En Buenos Aires voy a estar en octubre en un teatro que es directamente una salita de teatro, salita digo, para Buenos Aires, 200 personas, ponele. Pero como es, yo siempre estuve en un circuito que va por ese lado, encuentros de músicos, salones literarios, feria de libros, no tanto en los festivales, ¿viste? He tenido siempre alguna participación, por ejemplo, en la fiesta del chamamé, pero es como un dato muy particular, porque después, qué sé yo,
a Cosquín fui una sola vez, y no es ese mi circuito, el de los festivales, ¿viste? Pero como es en Corrientes, estuve tocando en un centro cultural que se llama Espacio Mariño, y también tiene como una salita de teatro, y bueno, hice un concierto ahí, y hay muchos chicos haciendo música que están haciendo en esos espacios. Ahora tuvieron algunos amigos, pasaron por Resistencia, por el Fogón de los Arrieros, emblemático lugar cultural de mi ciudad, pero que no tienen por ahí las características de peña folclórica ni de escenario chamamecero, ¿viste? Por lo general cada uno va buscando los lugares donde, en estos casos son lugares donde tienen ciertas características que se prestan más a escuchar, ¿viste? Un auditorio que se presta más a escuchar. Bueno, Coqui, contanos un poco lo que vamos a ver mañana, viernes 19, a la hora 21, en la Biblioteca Popular Posadas. Al principio de la nota, algo estuviste describiendo sobre cómo es estructurado el espectáculo, ¿no? Sí, bueno, este es un material que va saliendo por estos dos lugares. Uno, yo voy haciendo conciertos en vivo, yo solo, es como un unipersonal, y es casi como decirte un guión de una pequeña obra de teatro, porque yo obviamente les comento que es un homenaje a mis maestros, que voy a ir cantando canciones de ellos hasta llegar a mi canción. Y bueno, una vez que largo, yo voy solamente diciendo las décimas, contando historia a través de las décimas, que es una forma poética de narrar, y cantando canciones de cada uno de ellos. A la vez, el disco está saliendo en las plataformas desde agosto. Ahora acaba de salir el tema 6, en la semana que viene sale el tema 7, y así vamos completando de a uno hasta llegar a los 12 temas. Y yo en vivo no toco esos temas que están en el disco. En algunos casos sí, pero bueno, una versión distinta, porque el disco está también, como es, con muchos invitados, por ejemplo, los chicos del trío 2+1, que en realidad son los dos hermanos de la MEA, de Resistencia. Tremendos músicos. Y claro, sí, bueno, ellos cantan ahí, el tema se llama A Orillas del Arazá, de Lino Mancuello y Callega Una, que son dos homenajeados en el disco. Y bueno, sí, otros tantos, está el Cevita Flores, que es el hijo de Nini Flores, que es de Resistencia, y tiene 18 años, toca el acordeón bárbaro. Y bueno, Julio Ramírez, mi compadre también de tantos años, que también toca acordeón ahí en un par de temas. Facundo Rodríguez, que va a andar, un gran guitarrista que va a andar acá por Posada y por el interior de Misiones la semana que viene. Y bueno, otros amigos, Luis Pierabuena, Juan Mora, Patricio Hermosilla, hay voces, Néstor Ferreira, un cantorazo chamamecero, Leo Rodríguez, Sabrina Taborda, y un cuarteto vocal también, que en un caso ahí le pedí, porque ya es un cuarteto que yo tengo en la memoria de aquella época, ya no estaban cantando juntos, pero se reunieron para cantarme un tema ahí en el disco. Entonces son detalles ahí en el disco, digamos. Y bueno, yo por mi parte, como te digo, voy a tocar canciones de todos ellos, incluido Cito, y hasta llegar a mi canción propia, y ahí después termino seguramente mañana tocando algunos temas con mi querido hermano de siempre, que es Cacho Bernal, que bueno, Cacho conoce toda esta historia también muy de cerca, porque él estudió allá en los años 80. Así es. Y fue parte importante de todo ese ambiente musiquero. Tal cual. Te mandamos un abrazo enorme, Coqui, y muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Pero, por favor, el agradecido soy yo, Che, por el espacio, por la atención, por hacer que lleguemos ahí a los oyentes. Así que bueno, la invitación está hecha para mañana y nos encontramos por ahí, Che. Dale. Un abrazo. Bueno, abrazos. Coqui Ortiz, gran músico, gran poeta, además de gran músico, y va a estar mañana a las 21 en la Biblioteca Popular Posadas, en ese bellísimo espacio que tienen en el auditorium, ahí arriba, con un espectáculo que tiene mucho de recorrido por la propia historia artística, ¿no?, del músico. Así que bueno, me parece que va a ser una re linda oportunidad de reencontrarse además con la obra del Coqui.
Creo que nos vamos con un poquitito del Coqui Ortiz ahí en musiquita como para estaría que... bueno, estaría muy bueno. Si no lo conocen, lo vayan conociendo. Dale. Por más que mi voz afine, se advierte de dónde soy. Cantando del pueblo vine y al pueblo cantando voy. Yo le doy mi voz al pueblo y el pueblo me da su voz. Tal vez no sean iguales su expresión y mi expresión, pero nombramos las cosas del mismo modo los dos. A la hora del ladrón, ¿quién traba puerta y ventana? El patrón que tiene mucho, no yo que no tengo nada. La pena de los hacheros quiere huir y no halla dónde. En cada hoja la espía el ojo verde del monte. Qué mal andan las cuentas de los braceros. Por más que añaden sumandos, la suma siempre da cero. La piedra de la injusticia le fue afilando el cuchillo. Si llega a desenvainarlo, dirán que nació asesino. Parece cosa imposible y sin embargo es sentencia. De la pobreza del pobre, el rico saca riqueza. De la pobreza. Obrajes del norte, uno ve lo que no quiere, la amistosa convivencia de la injusticia y la muerte. Al hijo del carbonero le ha dado por preguntar si hay en el monte 100 hornos, porque ninguno es de pan. Bajo un árbol pensativo tiene al fin lo que pedía, la tierra que le negaron cuando en la tierra vivía. Tierra y sudor lo cubría, de la alpargata al sombrero. No he visto vida más limpia que la vida del labriego.
Bueno, el trabajo del Coqui Ortiz, entonces, lo que estábamos escuchando era Pueblo. Bien, 38 minutos han pasado de la hora 17. Recordamos entonces, mañana, hora 21, Biblioteca Popular Posadas, allí la presencia del chaqueño, del Coqui Ortiz, con quien estábamos charlando recién, entonces sobre esto, sobre su música, sobre su trabajo. Bien, 38 minutos, decía, pasaron de la hora